Hablar de Enrique Lizalde es evocar una época dorada del cine y la televisión mexicana. Una era en la que los actores no solo interpretan personajes, sino que también encarnaban ideales, valores y emociones que marcaron a millones de espectadores. Nacido el 9 de enero de 1937 en Tepic, Nayarit, Enrique mostró desde niño una sensibilidad poco común. Era un joven observador, amante de la lectura, del silencio y de los pequeños detalles. Su familia, de origen modesto pero muy unida, nunca imaginó que aquel muchacho reservado y soñador se convertiría en una de las figuras más queridas del espectáculo nacional. Antes de pensar en la actuación, Lizalde estudió literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Quería comprender las emociones humanas desde las palabras, desde la poesía, desde el alma de los autores que leía. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Un día, acompañando a un amigo a una audición, fue descubierto por un director que vio en él un rostro perfecto para el cine. A partir de ese momento, su destino cambió para siempre. La cámara lo amaba. Tenía una presencia magnética, una mezcla de elegancia natural, voz profunda y una mirada que comunicaba tanto fuerza como vulnerabilidad. Su salto a la fama llegó en los años 60, una década que transformó la televisión mexicana. Participó en producciones que hoy son consideradas clásicos, como Corazón Salvaje, 1966, donde interpretó al inolvidable Juan del Diablo, un personaje rebelde, apasionado y trágico. Su actuación lo consolidó como el galán por excelencia, un hombre que podía hacer suspirar a las mujeres y, al mismo tiempo, transmitir una sensibilidad que desarmaba al público. No era un galán superficial. Detrás de cada gesto había profundidad, una historia, un dolor oculto que lo hacía real. Enrique Lizalde se destacó no solo por su talento, sino también por su disciplina y su ética profesional. Los directores lo describían como un hombre exigente consigo mismo, incapaz de conformarse con la mediocridad. Llegaba siempre puntual, conocía cada línea de su libreto y buscaba la perfección en cada toma. Enrique no actuaba, vivía los papeles, dijo alguna vez una de sus compañeras, la actriz Angélica María. Era de esos artistas que te obligaban a dar lo mejor de ti, porque su entrega era total. A lo largo de su carrera, Lizalde participó en más de 50 telenovelas y 30 películas, además de destacarse en el teatro, donde demostró una versatilidad que pocos actores poseen. Alternaba entre héroes románticos y villanos complejos, y cada personaje llevaba su sello. Intensidad emocional, inteligencia interpretativa y una elegancia innata. Su voz, grave, pausada, inconfundible, se convirtió en una marca registrada del melodrama mexicano. Pero más allá del glamour, Enrique Lizalde era un hombre profundamente humano. No disfrutaba de los excesos del mundo del espectáculo. Huía de las fiestas, de los escándalos, de la prensa amarillista. Prefería pasar tiempo en casa, leyendo o conversando con su esposa, Tita Grieg, una mujer que sería su compañera inseparable durante más de 4 décadas. Ambos construyeron un refugio de amor y serenidad en medio del ruido mediático. Sus colegas lo admiraban por su humildad. Aunque era una estrella, jamás se comportó como tal. En los estudios saludaba a todos, desde los productores hasta los técnicos de iluminación. Enrique tenía algo que pocos conservan cuando alcanzan la fama: la sencillez. Recordaría años más tarde Jacqueline Ander, su compañera en La Mentira. Era elegante no solo en su manera de vestir, sino también en su forma de ser. Sin embargo, esa misma sensibilidad que lo hacía tan especial, también era fuente de una melancolía profunda. Enrique llevaba dentro una tristeza silenciosa, una especie de nostalgia por algo que no podía explicar. Muchos creen que provenía de su carácter introspectivo, de su necesidad de entender el alma humana. En las entrevistas, cuando se le preguntaba por el amor o el éxito, solía responder con frases breves, casi filosóficas. El amor se demuestra con actos, no con palabras,
El éxito es efímero, pero la verdad de uno mismo, esa permanece. Con el paso de los años, el actor se convirtió en una figura paternal dentro de la industria. Asesoraba a los jóvenes, compartía sus experiencias y, sobre todo, defendía la importancia de la calidad artística en un medio que comenzaba a priorizar la fama sobre el talento. Nunca dejó de estudiar, de leer, de cuestionarse. Era un hombre de espíritu inquieto, alguien que creía que el arte debía servir para elevar el alma, no para alimentar el ego. Su vida pública y su vida privada estaban cuidadosamente separadas. Los medios rara vez lograban obtener detalles íntimos, y eso aumentaba el misterio en torno a él. Mientras otros buscaban titulares, Enrique prefería el silencio. «Hay cosas que se deben guardar para uno mismo», dijo una vez, cuando un periodista insistió en preguntarle por su matrimonio. Esa reserva no era arrogancia, sino una forma de proteger lo que más valoraba, su familia. En casa, Lizalde era un esposo y padre amoroso. Con su hija Claudia mantenía una relación cercana y llena de ternura. Le enseñó desde pequeña el valor de la disciplina y la importancia de seguir los sueños con integridad. «Mi padre nunca me impuso nada», recordaría Claudia años después. «Me enseñó con el ejemplo, era un hombre sereno, sabio, y aunque a veces callado, su sola presencia llenaba la casa de paz». Esa faceta familiar contrastaba con la intensidad de los personajes que interpretaba en pantalla. Mientras en las telenovelas luchaba por amores imposibles o enfrentaba tragedias, en su hogar era un hombre de paz, que encontraba consuelo en los pequeños gestos. Un café al amanecer, una charla con su esposa, una caminata por el jardín. Su grandeza no solo radicaba en su talento, sino también en su humanidad. Enrique Lizalde fue un artista que dignificó la profesión, un hombre que supo equilibrar la fama con la modestia y el arte con la autenticidad. Detrás del actor que conquistó a millones, había un ser humano que buscaba, como todos, la felicidad y el sentido de su existencia. Con el tiempo, el público lo vería envejecer con dignidad, aceptando los años con la misma elegancia con la que había vivido. Nunca recurrió al escándalo ni al exceso para mantenerse vigente. Su legado, forjado en silencio y trabajo, sigue brillando como una lección de integridad artística. Y aunque su vida conocería la sombra de la enfermedad y la pérdida, Enrique Lizalde dejó un mensaje eterno: que la verdadera grandeza está en vivir con amor, respeto y humildad. Si en el escenario Enrique Lizalde era un símbolo de pasión y fortaleza, en la vida real su mayor papel fue el de esposo fiel y compañero devoto. Su historia con Tita Grieg comenzó como un encuentro casual que el destino convirtió en amor eterno. Ella era una mujer elegante, de mirada serena y alma firme. Provenía de una familia tradicional, pero tenía una mente moderna, capaz de entender la compleja vida de un artista sin juzgarlo. Desde el primer momento, ambos sintieron una conexión profunda, de esas que no necesitan palabras para ser comprendidas. Su relación fue, al principio, discreta. Enrique, reacio a exponer su vida privada, la protegía del mundo del espectáculo. Tita comprendía que detrás del galán admirado por miles de mujeres, había un hombre sensible, inseguro, y a veces vulnerable. Juntos encontraron un equilibrio perfecto. Ella era la calma que él necesitaba, y él, la inspiración que daba sentido a su vida. Enrique no era un hombre fácil, confesaría años más tarde un amigo cercano. Pero Tita tenía la rara virtud de comprender sus silencios. Durante los años de esplendor de su carrera, Tita fue su ancla. Lo acompañaba a grabaciones, lo apoyaba en las giras teatrales y, sobre todo, lo ayudaba a mantener los pies en la tierra. En casa, Enrique dejaba de ser la estrella para convertirse en un esposo atento y un padre cariñoso. A pesar del ritmo agitado del mundo artístico, él siempre encontraba tiempo para compartir cenas familiares, leer cuentos a su hija Claudia o simplemente sentarse junto a su esposa a escuchar música. En esas escenas cotidianas se revelaba su verdadero yo.
un hombre sencillo, profundamente humano. Pero incluso los amores más sólidos enfrentan tempestades. Con el paso de los años, las presiones del trabajo, los compromisos públicos y la constante exposición a los medios empezaron a desgastar la relación. Enrique se volvía más introspectivo, mientras Tita, acostumbrada a la calma, sufría en silencio los largos periodos de ausencia de su esposo. Hubo momentos de distancia, admitiría después su hija Claudia. No porque no se amaran, sino porque la vida los llevaba por caminos distintos durante un tiempo. Tita jamás perdió la fe. Entendía que su marido pertenecía también al público, a esa multitud que lo adoraba en cada papel. Mi madre decía que el amor verdadero no es posesión, sino presencia, contó Claudia. Ella sabía que aunque mi padre estuviera lejos físicamente, su alma seguía con nosotras. Esa forma madura de amar fue lo que mantuvo unido al matrimonio durante más de 4 décadas. Enrique siempre reconoció públicamente el papel fundamental de Tita en su vida. En una entrevista televisiva, ya en la madurez, dijo con voz serena: «Mi esposa ha sido mi mayor fortuna. Sin ella, no habría tenido equilibrio ni sentido». Esas palabras, simples pero profundas, resumían una relación construida sobre la paciencia, la lealtad y el respeto mutuo. Sin embargo, el paso del tiempo empezó a dejar huellas. A finales de los años 2000, Lizalde comenzó a sufrir problemas de salud. Primero fueron dolores musculares y una fatiga constante que él atribuía al exceso de trabajo. Pero con los meses, los síntomas se intensificaron. Tita, siempre atenta, insistió en que acudiera a revisiones médicas. El diagnóstico no fue alentador. Enfermedades respiratorias crónicas que poco a poco fueron limitando su energía y su capacidad de trabajar. A pesar de los tratamientos, el deterioro se volvió evidente. Lejos de los reflectores, Enrique enfrentó su fragilidad con dignidad. Nunca se quejaba, recordaría un amigo cercano. Decía que la vida le había dado demasiado y que no tenía derecho a lamentarse. Tita se convirtió en su enfermera, su confidente y su única compañía durante los días más difíciles. Dormía poco, lo cuidaba con ternura y soportaba en silencio el dolor de verlo apagarse lentamente. El amor también se demuestra en el sufrimiento, decía ella, cuando decides quedarte incluso cuando el otro ya no puede darte nada. Durante ese periodo, la casa familiar en Ciudad de México se transformó en un refugio. Allí, rodeado de fotografías, libros y recuerdos de una vida llena de arte, Enrique vivió sus últimos años. Su hija Claudia lo visitaba con frecuencia, intentando animarlo con su energía espiritual. Mi padre ya no hablaba mucho, contó ella, pero cuando me miraba, entendía que todavía estaba ahí, que seguía siendo él, aunque el cuerpo ya no respondiera. Las paredes de esa casa guardaron conversaciones susurradas, silencios compartidos y lágrimas que nunca se mostraron en público. Tita, fiel a su carácter discreto, evitó cualquier exposición mediática, rechazó entrevistas, apariciones y homenajes, prefiriendo quedarse junto al hombre que había sido su compañero de vida. No quería que nadie lo viera débil, dijo Claudia. Quería que lo recordaran como el gran actor, el caballero, el hombre digno que siempre fue. Aún en la enfermedad, Enrique mantuvo su elegancia y su humor. Le gustaba escuchar música clásica, mirar viejas películas y conversar sobre filosofía. En una ocasión, según relató Claudia, le dijo con una sonrisa: «He interpretado tantas muertes en pantalla que ahora quiero que la mía sea tranquila, sin dramatismos». Fue su manera de aceptar el destino con serenidad, como quien entiende que cada historia, por bella que sea, debe llegar a su fin. El 29 de mayo de 2013, México despertó con la triste noticia de su fallecimiento. Enrique Lizalde había partido a los 76 años, dejando tras de sí una carrera impecable y un legado imborrable. Su esposa Tita, devastada, permaneció junto a él hasta el último suspiro. Le tomó la mano y le dijo: «Gracias por tanto amor,
Por tanta vida, recordó su hija. Fue una despedida silenciosa, pero llena de luz. El país entero rindió homenaje al actor. Televisoras, colegas y admiradores se unieron para recordar al hombre que había dado alma y verdad a cada personaje. Pero para Tita, el homenaje más importante no estaba en los aplausos, sino en el recuerdo cotidiano. La taza de café que él solía dejar a medio tomar. El perfume que aún flotaba en el aire. La voz que seguía resonando en su mente. Ella nunca volvió a ser la misma, confesó Claudia. Mi madre murió un poco aquel día. Así terminó una de las historias de amor más puras del espectáculo mexicano. No con escándalos, ni con traiciones, sino con el silencio de dos almas que se amaron hasta el último aliento. Y aunque el cuerpo de Enrique descansaba ya, su presencia seguía viva en el corazón de Tita y en los ojos de su hija. El galán había dejado el escenario, pero el hombre, el esposo, el padre, el ser humano, seguía brillando, convertido en memoria, en inspiración y en amor eterno. Durante años, Claudia Lizalde se mantuvo al margen de la exposición mediática que rodeó a su padre. Aunque siguió sus pasos en la actuación, su enfoque fue diferente, más introspectivo, más humano. No buscaba fama ni reconocimiento, sino comprender el sentido profundo de la vida. Sin embargo, con el paso del tiempo sintió que había llegado el momento de hablar, no para alimentar la curiosidad del público, sino para honrar la memoria de sus padres y liberar los silencios que los habían acompañado en vida. En una entrevista íntima concedida varios años después de la muerte de Enrique Lizalde, Claudia confesó con voz entrecortada: mis padres se amaron profundamente, pero su historia no fue perfecta. Detrás de la apariencia de equilibrio había heridas, silencios y sacrificios que nadie imaginaba. Mi padre era un hombre muy sensible, y esa sensibilidad, que lo hacía tan buen actor, también lo hacía sufrir. Claudia recordó que en su infancia el hogar era un refugio cálido, pero también un espacio lleno de silencios. Su padre pasaba largas horas en su estudio, leyendo o reflexionando, mientras su madre mantenía la casa en orden con disciplina y firmeza. Mi madre era fuerte, a veces demasiado. Ella amaba profundamente, pero le costaba mostrarlo. Mi padre necesitaba ternura, y a veces no la encontraba. No porque ella no lo quisiera, sino porque no sabía cómo expresarlo. La actriz explicó que esa distancia emocional se intensificó con los años. Enrique, cansado de la fama y del ritmo implacable de la televisión, empezó a buscar refugio en la soledad. Su mirada se volvió más introspectiva, más melancólica. Cuando yo era niña, me gustaba observarlo. Tenía una manera de mirar el vacío como si estuviera hablando con su alma. Creo que vivía entre dos mundos, el del arte y el de sus pensamientos. A pesar de los momentos difíciles, Claudia afirmó que el amor entre sus padres nunca desapareció. Mi padre no sabía vivir sin mi madre, y mi madre no sabía estar sin él, aunque a veces se hirieran sin querer. Era un amor humano, con fallas, con silencios, con ternura contenida, pero era real, profundo, eterno. Cuando Enrique cayó enfermo, Claudia fue testigo de un cambio en su madre. Mi madre se volvió otra persona. Todo su carácter fuerte se transformó en dulzura. Cuidó a mi padre como una madre cuida a su hijo. Le daba de comer, lo peinaba, lo abrigaba. Era impresionante ver tanto amor concentrado en gestos pequeños. Y mi padre, aunque ya no podía hablar mucho, la miraba con una ternura que lo decía todo. En ese periodo, Claudia comenzó a comprender la verdadera dimensión del amor. Crecí pensando que el amor era alegría, pasión, fuerza, pero al verlos en esos últimos años, entendí que también puede ser silencio, paciencia y entrega. Aprendí que amar no siempre es fácil ni perfecto. A veces es simplemente estar. Sostener al otro cuando ya no puede sostenerse solo. La relación entre padre e hija también se transformó.
Durante los meses finales de la vida de Enrique, Claudia pasaba largas tardes junto a él. Hablaban poco, pero el silencio estaba lleno de significado. Un día le pregunté si tenía miedo de morir. Me tomó la mano y me dijo: «No, hija. Tengo miedo de que ustedes sufran. Yo ya he vivido mucho, he amado, he trabajado, he aprendido. Ahora me toca descansar». Nunca olvidaré esas palabras. Claudia confesó que el día de la muerte de su padre fue el más doloroso de su vida, pero también uno de los más reveladores. Sentí una paz extraña. No había desesperación, solo gratitud. Sabía que mi padre había partido en paz, acompañado por el amor de mi madre y el mío. Fue como si su alma se hubiera fundido con la luz después del fallecimiento de Enrique. La vida cambió radicalmente para ambas mujeres. Tita se refugió en el silencio y Claudia, incapaz de soportar tanto dolor, buscó consuelo en la espiritualidad. Mi padre me enseñó que todo tiene un propósito. Me decía que incluso el sufrimiento tiene sentido, que nos obliga a mirar hacia adentro y descubrir quiénes somos realmente. Esa enseñanza se convirtió en el eje de su vida. Claudia dejó de lado la actuación tradicional y comenzó un camino de transformación interior. Se formó en meditación, desarrollo personal y liderazgo consciente, y comenzó a compartir sus experiencias a través de conferencias y libros. Todo lo que enseño hoy nació del ejemplo de mis padres. De mi padre aprendí la sensibilidad y la búsqueda de la verdad. De mi madre, la fortaleza y la fe. Con el tiempo, Claudia también reveló detalles desconocidos sobre los últimos días de Enrique. A veces me sentaba junto a su cama y le leía poesía. Le gustaba escuchar versos de Neruda, de Benedetti. Cuando leía, sonreía débilmente. Me decía que las palabras son puentes hacia el alma. Creo que en esos momentos su espíritu ya se preparaba para irse, pero lo hacía con belleza, con calma. Cuando se le preguntó qué era lo que más extrañaba de su padre, Claudia respondió sin dudar: su silencio. Ese silencio lleno de amor, de comprensión, de presencia. No hacía falta que hablara. Con solo mirarme sabía lo que sentía. En este mundo tan ruidoso, él me enseñó que a veces el silencio es la forma más pura de comunicación. Su testimonio conmovió profundamente al público mexicano. Muchos comprendieron, gracias a sus palabras, que detrás de la figura del actor admirado, había un hombre de carne y hueso, con fragilidades, miedos y una profunda necesidad de amor. Y que detrás de la esposa discreta había una mujer que sacrificó su propia vida por cuidarla del hombre que amaba. Hoy, cuando miro hacia atrás, concluyó Claudia, sé que mis padres me dejaron la herencia más valiosa, la capacidad de amar sin condiciones. No necesito más fama ni más reconocimiento. Mi mayor éxito es haber entendido que el amor, incluso con sus sombras, es lo único que da sentido a la vida. Así, con su voz pausada y su mirada serena, Claudia rompió el silencio de décadas y reveló la verdad más humana sobre su familia, que el amor, cuando es verdadero, no se mide por la perfección, sino por la entrega, y que incluso en medio del dolor, siempre hay luz para quienes saben mirar con el corazón. Tras la muerte de Enrique Elizalde en 2013, el mundo de Tita Grieg se detuvo. Durante más de 40 años había compartido su vida con aquel hombre que, detrás del actor admirado por millones, era su confidente, su cómplice, su razón de ser. Su hogar, antes lleno de risas, música y visitas de amigos, se volvió silencioso. Las paredes parecían conservar la voz grave de Enrique, su perfume, sus pasos pausados. Cada rincón estaba impregnado de su presencia. Mi madre se despertaba cada mañana esperando escuchar su voz, relató Claudia Lizalde. Durante meses seguía poniendo su café, como si él fuera a entrar por la puerta. Tita no se permitió derrumbarse de inmediato. Al principio, mantuvo la compostura, como si la rutina pudiera devolverle el equilibrio. Organizaba los recuerdos de Enrique, ordenaba sus fotografías, limpiaba sus premios con delicadeza, pero poco a poco,
el peso del vacío fue más fuerte. La ausencia del hombre que había amado durante toda su vida se convirtió en una herida abierta. Claudia la veía apagarse día tras día, como una vela que se consume lentamente sin querer reconocer que la llama se extingue. Mi madre siempre fue una mujer de carácter, pero la muerte de mi padre la quebró por dentro. Era como si se le hubiera ido la mitad del alma, confesó Claudia en una entrevista. Con el paso de los meses, Tita comenzó a enfermar. No era solo el cuerpo, era el espíritu el que se resistía a continuar. Los médicos hablaban de complicaciones respiratorias y problemas de corazón, pero quienes la conocían sabían que el verdadero diagnóstico era más profundo. Dolor emocional, soledad, tristeza acumulada. En las noches se sentaba frente al retrato de Enrique y le hablaba en voz baja. Decía que lo sentía cerca, que a veces lo escuchaba llamarla, recordó su hija. Yo la observaba y comprendía que su amor era más fuerte que el tiempo. Claudia intentó llenar ese vacío acompañándola. La visitaba todos los días. Le leía fragmentos de libros espirituales. Le hablaba de esperanza y de vida después de la muerte. Pero Tita parecía vivir en un mundo aparte, suspendida entre la realidad y el recuerdo. Conservaba las camisas de Enrique en el armario, mantenía su sillón favorito intacto y hasta guardaba su colonia para olerla de vez en cuando. Era su manera de resistirse al olvido. En una de las últimas conversaciones que madre e hija compartieron, Tita le tomó la mano a Claudia y le dijo: «Prométeme que seguirás hablando de tu padre, que la gente no lo olvide, que recuerden quién fue, pero también cómo amó. Ese será su verdadero legado». Aquellas palabras marcaron profundamente a Claudia. Desde ese momento, comprendió que su misión no era solo vivir su propio camino, sino también custodiar la memoria de sus padres, dos seres que habían encarnado la pureza del amor en su forma más humana. Tita falleció algunos años después, en silencio, sin causar ruido, como había vivido siempre. Su muerte fue serena, casi poética. Una tarde de otoño, mientras el sol se filtraba por la ventana, cerró los ojos y, según contó Claudia, pareció sonreír, como si lo hubiera visto venir a buscarla. Fue el final de una historia que trascendía la vida misma, una historia de amor que ni la muerte pudo separar. Después de la partida de su madre, Claudia cayó en una profunda reflexión. Había perdido a ambos padres, pero sentía que algo de ellos permanecía en su interior. Decidió transformar el dolor en propósito. Así, nació su compromiso con el crecimiento espiritual, la conciencia emocional y el amor incondicional. Comenzó a impartir conferencias, a escribir libros y a compartir mensajes de luz en los medios de comunicación. No lo hacía desde el dolor, sino desde la gratitud. Mi misión es que las personas comprendan que el amor no se acaba con la muerte, explicó. Solo cambia de forma. Mis padres me enseñaron eso, a través de su voz, el recuerdo de Enrique, y Tita siguió vivo. Cada anécdota, cada reflexión, cada palabra que pronunciaba en sus charlas, se convertía en un homenaje silencioso a la pareja que la crió entre el arte y la sensibilidad. En una de sus conferencias más emotivas, Claudia compartió una reflexión que hizo llorar a muchos. Cuando era niña, pensaba que el amor era un cuento con final feliz. Hoy sé que el amor verdadero no tiene final. No se trata de vivir juntos para siempre, sino de dejar huellas que duren más allá del tiempo. Mis padres no están físicamente, pero su amor me acompaña cada día. Lo siento cuando respiro, cuando miro el cielo, cuando hablo con mi hija. Ellos siguen aquí porque el amor no muere. Con el paso de los años, el público comenzó a ver en Claudia no solo a la hija de un actor famoso, sino a una mujer sabia, fuerte y luminosa. Supo transformar la tragedia familiar en una enseñanza universal. El dolor puede ser un puente hacia la comprensión, y la pérdida puede convertirse en un despertar. Hoy, cuando se le pregunta por sus padres, Claudia sonríe con serenidad. No hay tristeza en su mirada,
solo gratitud. Fueron almas que se encontraron para crecer juntas, se enseñaron el amor, se enseñaron el perdón. Y cuando su misión terminó, se fueron tomados de la mano, aunque en tiempos distintos. Enrique y Tita ya no están, pero su historia continúa viva en las palabras, en los recuerdos y en las emociones de quienes los amaron. Su hija convirtió el sufrimiento en testimonio, y el testimonio en legado. Mi madre murió amando, y mi padre murió en paz, concluye Claudia. Eso es lo más hermoso que una hija puede decir. Así, la historia de Enrique Elizalde y Tita Grieg dejó de ser solo la de una pareja del mundo del espectáculo, para convertirse en una lección sobre la resiliencia, la compasión y la eternidad del amor. Una historia que demuestra que, cuando el amor es verdadero, ni el tiempo ni la muerte pueden separarlo. Hoy, más de una década después de su partida, el nombre de Enrique Elizalde sigue resonando con respeto y cariño entre generaciones de espectadores. No solo fue uno de los galanes más admirados de la televisión mexicana, sino también un hombre que supo equilibrar la fama con la dignidad, el talento con la humildad. Su presencia en telenovelas como El Derecho de Nacer, Corazón Salvaje y La Mentira, marcó una época dorada en la historia del entretenimiento. Pero detrás de la cámara, su verdadero legado fue otro. La profundidad humana con la que vivió, la capacidad de amar con autenticidad y de dejar huellas imborrables en quienes lo conocieron. Su hija, Claudia Elizalde, se ha convertido en la guardiana de ese legado. Con cada palabra, con cada testimonio, mantiene encendida la llama de su memoria. En entrevistas, suele describirlo no solo como un padre amoroso, sino como un maestro espiritual. Mi papá era un filósofo del alma, dice. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, te dejaba pensando por días. Su sabiduría no venía de los libros, sino de la vida. Era un hombre que observaba, que sentía, que entendía sin juzgar. En una ocasión, Claudia compartió una anécdota que revela la sensibilidad de Enrique. Cuando ella tenía apenas 10 años, había tenido un mal día en la escuela. Volvió llorando a casa porque una compañera se había burlado de ella. Enrique la tomó de la mano, la llevó al jardín y, mientras observaban las estrellas, le dijo: «No dejes que las palabras de los demás definan quién eres. Brilla igual, aunque haya quienes no soporten tu luz». Aquella frase marcó a Claudia para siempre. Esa noche entendí que la grandeza no está en ser admirado, sino en permanecer fiel a uno mismo. Con el paso de los años, esa enseñanza se transformó en su filosofía de vida. Claudia ha dedicado su carrera a inspirar a otros, ayudándolos a encontrar sentido en el dolor y esperanza en la pérdida. En cada conferencia, cada libro, cada mensaje que comparte en redes sociales, se percibe la voz de su padre resonando entre líneas. Mi trabajo es mi manera de seguir conversando con él, afirma. Siento que a través de mis palabras, su espíritu sigue guiando a otros. Además de su faceta espiritual, Claudia ha impulsado proyectos para preservar la memoria artística de Enrique Elizalde. En colaboración con la familia y con instituciones culturales, trabaja en la recopilación de su obra, grabaciones, entrevistas y material inédito que muestran al actor más allá de sus papeles televisivos. También ha promovido homenajes en teatros y festivales de cine, recordando la elegancia, la disciplina y el compromiso artístico que definieron su carrera. Pero más allá del reconocimiento público, lo que realmente conmueve a Claudia es el cariño del pueblo. A veces me escriben personas mayores que lo vieron en televisión hace 40 años. Me cuentan que gracias a él descubrieron lo que era el amor, o que sus madres se enamoraron de sus personajes. Es hermoso saber que, a través de su arte, tocó tantos corazones. Su madre, Tita Grieg, también ocupa un lugar fundamental en esa memoria. Claudia se asegura de que el público recuerde no solo al artista, sino también a la mujer que estuvo detrás de él, acompañándolo en silencio, sosteniendo el hogar, cuidando de su familia. Mi madre fue su raíz. Sin ella, mi padre no habría podido volar tan alto.
Siempre digo que él era el árbol, pero ella era la tierra que lo sostenía. Hoy, Claudia mira hacia el futuro con una mezcla de nostalgia y gratitud. Ya no los lloro desde la tristeza, dice. Ahora los celebro. Cada vez que doy una charla o escribo un texto, siento que ellos me acompañan. Están en cada pensamiento, en cada respiración, en cada acto de amor que realizo. Sus palabras han conmovido a miles de personas que, al escuchar su historia, encuentran consuelo para sus propias pérdidas. Muchos le agradecen por transformar el dolor en enseñanza y por mostrar que la muerte no destruye los vínculos verdaderos. Lo que viví con mis padres me enseñó que la vida no se trata de duración, sino de profundidad. Que lo importante no es cuántos años vivimos, sino cuánto amamos. Con su mensaje, Claudia ha logrado trascender la fama familiar para convertirse en una figura de inspiración. En sus conferencias, a menudo cierra con una frase que resume todo su aprendizaje. El amor no muere, solo cambia de lugar. Y cuando amamos de verdad, el otro nunca se va. En un mundo donde la memoria se desvanece rápidamente, Claudia Lizalde se ha convertido en la voz que mantiene viva la historia de Enrique Lizalde y Tita Grieg, no desde la nostalgia, sino desde la luz. Su historia familiar, tejida con arte, sacrificio y amor, es hoy un testimonio universal sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de los lazos eternos. Y así, cada vez que alguien vuelve a ver una escena de Corazón Salvaje, cada vez que su nombre aparece en una conversación, el espíritu de Enrique Lizalde revive, no solo como actor, sino como esposo, padre y ser humano. Porque como dice Claudia, las almas que aman de verdad no desaparecen, solo cambian de escenario.